Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Felipe Martínez Torres. Les voy a dar una explicación del receptor superheterodino en FM y más adelante les daré una explicación de cómo calcular el ancho de banda en FM. Bueno, para conocer la importancia de este tipo de receptores, primero tenemos que hacer un pequeño repaso de los receptores de FM. En la imagen podemos ver el receptor más rudimentario que puede haber. Consta de una antena, un transformador, un capacitor variable, un diodo, un capacitor y unos audífonos. A la derecha podemos ver el circuito equivalente de este receptor. La señal que llega de la antena puede verse como un generador de señales. El secundario del transformador puede verse como un inductor. Estos dos elementos en serie con el capacitor variable forman un circuito resonante serie, el cual nos ayuda a sintonizar cierta frecuencia. Después, la señal pasa a través de un diodo detector, el cual la rectifica y finalmente pasa al capacitor C2, el cual filtra la señal la onda portadora y finalmente llega a los audífonos. Eh, el receptor anterior no es muy confiable y actualmente no se utiliza en los sistemas modernos de comunicación. Más adelante se fueron desarrollando varios tipos de receptores, uno de los cuales es el TRF, el receptor TRF. Aquí se muestra un diagrama a bloques de un receptor TRF. Podemos ver que cuenta con nuevos elementos. Tiene una antena, varios circuitos sintonizados y entre ellos tiene varios amplificadores de RF. Después sigue un diodo detector, un filtro y varios amplificadores de audio. Los circuitos sintonizados, sus capacitores variables, van conectados todos a una perilla y todos estos circuitos sintonizan a la misma frecuencia para que todos seleccionen la misma frecuencia. El problema de este tipo de receptores es que su selectividad va variando con, dependiendo de ciertas frecuencias. Puede aumentar su selectividad o puede disminuir. Aquí podemos ver en la imagen los beneficios de utilizar varios circuitos sintonizados. Podemos ver que se hace más angosto el rango de frecuencias que se sintonizan. Finalmente, tenemos ya el receptor superheterodino. He aquí un pequeño diagrama a bloques de un típico receptor superheterodino. Tenemos una antena, un amplificador de RF, un oscilador local, el cual va conectado a un mezclador. A la salida del mezclador va a un amplificador de frecuencia intermedia, después a un filtro selectivo, después a otro amplificador de frecuencia intermedia, después a un demodulador, después a un control automático de ganancia y finalmente a un amplificador de audio. Bueno, a continuación una pequeña explicación de cada uno de los bloques. Como sabemos, la señal que llega de la antena tiene un nivel de voltaje bastante bajo, alrededor de los microvolts. Con este nivel de voltaje, pues no es muy factible modificar esta señal. Para eso está el amplificador de RF, nos da una señal de mayor voltaje, además que mejora la selectividad. Después tenemos los osciladores locales. Eh, Estos osciladores locales oscilan a una determinada frecuencia y estos van conectados a los mezcladores. Los mezcladores tienen como entradas el amplificador de RF y también tienen como entrada el oscilador local. A la salida de este mezclador tenemos la suma y la resta de frecuencias. Más adelante veremos el por qué este bloque es el más importante del receptor superheterodino. Después siguen los amplificadores de frecuencia intermedia. Normalmente se utiliza la resta de las frecuencias, el cual es la frecuencia intermedia.
También tenemos los filtros selectivos, los cuales nos ayudan para añadir un mayor nivel de selectividad. También tenemos el bloque de control automático de ganancia. Este nos ayuda ya que si la señal entrante está muy débil, la amplifica, o si está demasiada alta, la atenúa para no tener ruido o si pueda ocasionar cualquier tipo de daño en los bloques siguientes. También nos ayuda a atenuar el ruido que se pueda filtrar. Bueno, ahora una explicación de por qué el mezclador es el bloque más importante del receptor superheterodyno. La función que desempeña el mezclador se llama heterodinat, por eso recibe este nombre, este tipo de receptor. El mezclador nos lleva la señal a una frecuencia menor, donde es más manejable. Ya hemos visto que los amplificadores de RF son bastante complejos para diseñar. En cambio, los amplificadores, filtros y otros componentes son más fáciles de diseñar en frecuencias menores. Ahí la importancia del mezclador y por qué son mejores los receptores superheterodinos. Bueno, a continuación les voy a explicar de cómo calcular el ancho de banda en FM, FMBW por sus siglas en inglés. El cálculo del ancho de banda en FM no es tan fácil como en AM. Como ya hemos visto en clases, un modulador de frecuencia produce una serie de bandas laterales infinitas. Por eso es tan complicado, bueno, un poco más complicado calcular el ancho de banda que en AM. Bueno, a continuación tenemos una ecuación de una señal modulada en FM. Tenemos un coseno, el cual está desplazado, bueno, tiene un desfase con respecto a otra señal, la cual es la señal moduladora, y donde M es el índice de modulación. En la expresión anterior no se podía ver las expresiones de las bandas laterales, pero tenemos la función de Bessel, la cual nos puede ayudar a ver estas componentes. Sustituyendo la señal anterior en la función de Bessel y expandiéndola, tenemos la siguiente expresión. Como podemos ver, tenemos varios coeficientes J0, J1, J2 y así sucesivamente. Estos coeficientes están separados por múltiplos de la frecuencia modulante. Estas se pueden ver como las bandas laterales que surgen de la modulación en FM. También estos coeficientes nos determinan la amplitud de las bandas laterales. A continuación se presenta una tabla de Bessel, la cual varía según el índice de modulación. Como podemos ver, si el índice de modulación es 0, no existen bandas laterales, y conforme va aumentando de 0.25, 0.5, 1 y así sucesivamente van surgiendo más bandas laterales. Para que quede un poco más claro el uso de estas tablas, encontré un pequeño ejemplo bastante sencillo en un libro. Nos da dos señales, una portadora y una señal moduladora, un índice de modulación, y nos dice que calculemos el número de conjuntos de frecuencias laterales significativas, sus amplitudes y dibujar el espectro de frecuencia mostrando sus amplitudes. Como podíamos ver en la tabla, cuando se tiene un índice de modulación igual a 1, tenemos tres bandas laterales y tenemos los coeficientes J1, J2, J3. Podemos ver que tienen un valor de 0.44, 0.11 y 0.02. Sustituyendo en la función tenemos
los siguientes valores y los coeficientes. Podemos ver que los coeficientes Jn también representan el porcentaje con respecto a la señal original. Podemos ver que nos dan voltajes de 4.4 volts, 1.1 volts y 0.2 volts. También tenemos el espectro en frecuencia. Podemos ver que están separados por múltiplos de la frecuencia moduladora. Podemos ver que están separados por 1 kHz y podemos ver también la amplitud relativa de cada una de las bandas laterales. Después, en 1922, J.R. Carson demostró matemáticamente que una señal modulada en FM no podía caber en un ancho de banda más angosto que una señal modulada en AM. En el ejemplo anterior se puede ver este caso, ya que se cuenta con una infinidad de bandas laterales. Existen varias formas de modulación, como ya habíamos visto en alguna exposición de electrónica. Y estas formas de modulación dependen de la desviación de fase pico. Para una modulación de índice bajo, se tiene una desviación de fase pico menor que un radián. Para las de índice alto, la desviación de fase pico es mayor a 10 radianes. Y en las formas de modulación medias son aquellas que se encuentran entre 1 y 10 radianes. Los sistemas de índice bajo normalmente son llamados de banda angosta de FM. Su ancho de banda es bastante sencillo de calcular. Es 2 por alfa F, donde alfa F es pues la diferencia de las frecuencias. Ahora tenemos una expresión la cual nos ayuda a determinar el ancho de banda según la tabla de Bessel. Aquí tenemos esta expresión, la cual es igual a 2 por el número de bandas laterales significativas, por la frecuencia de la señal modulante, y así tenemos el ancho de banda. Después, Carson, en un memorándum, estableció una regla para calcular el ancho de banda. Aquí tenemos la expresión, que es el doble del máximo de desviación de frecuencia más la frecuencia más alta modulante de la señal. Esta regla de Carson incluye el 98% de la potencia total de la señal y solo toma las bandas laterales más significativas. A comparación de la tabla de Bessel, es más angosto el ancho de banda que calcula. También se puede ver como una función de la forma de onda de la señal modulante y de la calidad de transmisión. Aquí tenemos un ejemplo para que quede un poco más claro. También lo saqué este ejemplo de un libro. Tenemos un modulador de FM con una desviación de frecuencia pico de 10 kHz, una frecuencia de señal modulante de 10 kHz, un voltaje de portadora de 10 volts y frecuencia de portadora de 500 kHz. Determinar el mínimo ancho de banda empleando función de Bessel, lo mismo pero utilizando la regla de Carson, y graficar el espectro en frecuencia. Primero tenemos que sacar el índice de modulación, el cual lo obtenemos dividiendo la frecuencia de desviación pico y la frecuencia de señal modulante, el cual nos da el valor de 1. Después tenemos de la expresión que vimos anteriormente para obtener el mínimo ancho de banda,
Bueno, primero nos fijamos en el índice de modulación y vemos que tiene también 3 bandas laterales, y después esto lo sustituimos en la expresión que se utiliza para determinar el ancho de banda según la tabla de Bessel, y tenemos que es de 60 kHz. Ahora para el inciso B tenemos la expresión, eh, bueno, sustituimos en la regla de Carson, la cual se vio anteriormente, y tenemos que el ancho de banda mínimo es de 40 kHz. Ahora el espectro en frecuencia, podemos ver que la regla de Carson es más angosta que la calculada por la tabla de Bessel. Muchos dicen que la regla de Carson no es muy efectiva, pero en sí todo depende de la aplicación y de la potencia que haya bueno, de la amplitud que tengan las bandas laterales. Todo depende de la aplicación que se le vaya a dar. Bueno, una pequeña conclusión que pudimos ver es la importancia del receptor superheterodino y sus muchas ventajas que tiene con respecto a otro tipo de receptores. Tan es así que el receptor superheterodino todavía se utiliza en muchos sistemas de comunicaciones modernas. Vimos sus diagramas de bloques, vimos la parte más importante del receptor superheterodino, que es el mezclador. También en el otro tema aprendimos a calcular el ancho de banda en FM. Vimos 2 métodos, por tablas y por la regla de Carson, y vimos cuáles son sus diferencias, y también vimos su espectro en frecuencia, y vimos los diferentes productos que nos da de utilizar estos dos métodos para calcular el ancho de banda. Y las referencias que utilicé fueron estos libros: Sistemas electrónicos de comunicaciones, por el autor Frenzel; Sistemas de comunicaciones electrónicas, de Wayne Tomasi. Y bueno, eso es todo. Hasta luego.